Días, buenos días. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes ya. Diputadas, por supuesto a todas y todos quienes se encuentran en esta sala y también a quienes siguen la transmisión a través del canal del Congreso y medios digitales. Nos reunimos este miércoles 26 de noviembre de 2025 a efecto de llevar a cabo la mesa de trabajo con la presidenta del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, COPRED, maestra Geraldina González de la Vega Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Para continuar, le solicito a la diputada secretaria proceda a dar lectura del formato por el que se realizará la presente mesa de trabajo, según el acuerdo previamente aprobado por esta comisión, por favor. Buenas tardes, con la venia de la presidencia. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al formato de la presente mesa de trabajo. Primero, lectura del formato de mesa de trabajo. Segundo, palabras de bienvenida de la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso. Tercera, intervención de la maestra González de la Vega Hernández, presidenta de la COPRED, hasta por 20 minutos. Cuarto, intervención para realizar preguntas hasta por 5 minutos de cada grupo o asociación parlamentaria en el orden siguiente. Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario de Morena. Sexta, respuesta hasta por 15 minutos de la presidenta del COPRED. Y séptima, palabras de cierre a cargo de la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta. Muy amable diputada secretaria, en consecuencia me permito hacer uso de la voz y reiterar la bienvenida a la maestra Geraldina y por supuesto a su equipo de trabajo que el día de hoy la acompañan y que día a día trabajan arduamente por eliminar la discriminación en esta ciudad. Desde la Comisión de Derechos Humanos reconocemos el papel fundamental que desempeña el COPRED en la construcción de una Ciudad de México más incluyente, diversa y libre de discriminación. Su presencia hoy es una oportunidad valiosa para revisar los avances alcanzados durante el año y al mismo tiempo proyectar las necesidades y expectativas que marcarán el rumbo presupuestal del 2026. Queremos expresarle nuestro reconocimiento por el trabajo realizado a lo largo de este año. Conocemos la complejidad de atender las quejas, prevenir actos de discriminación, impulsar acciones afirmativas, acompañar a las poblaciones históricamente excluidas y sostener campañas públicas con enfoque de igualdad. Su liderazgo ha permitido mantener al Consejo cercano a las comunidades, sensible a sus realidades y firme en la promoción de una cultura de respeto a la diversidad de nuestra ciudad. De cara al análisis presupuestal, en esta comisión respaldaremos de manera decidida la necesidad de fortalecer el COPRED con un presupuesto más robusto y acorde a las exigencias actuales, la atención a grupos de atención prioritaria como las personas LGBTIQ+, mayores con discapacidad, juventudes, afrodescendientes, migrantes, trabajadoras del hogar y mujeres requiere capacidades institucionales ampliadas, recursos suficientes y equipos técnicos que permitan responder a los retos de prevención, atención y sanción de conductas discriminatorias. Dotar al Consejo de más recursos no es un gesto político, es una obligación para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación. Finalmente, deseamos que el próximo año sea uno de los grandes logros para el COPRED y para su presidencia. Desde este Congreso reiteramos nuestro apoyo, nuestra apertura al diálogo y nuestra disposición para construir de manera conjunta una estrategia sólida que coloque la dignidad humana, la diversidad, la igualdad y la no discriminación en el centro de las políticas públicas de la Ciudad de México. Así es de que, sin más, bienvenida nuevamente y le damos el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la maestra Geraldina. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Es un gusto estar la tarde de hoy aquí en el Congreso de la Ciudad de México ante la Comisión de Derechos Humanos. Saludo con mucho gusto a las diputadas que integran esta comisión
Muy buenas tardes a cada una de ustedes. También saludo con mucho gusto a mis compañeros y compañeras del Consejo que se encuentran aquí presentes, a todas las personas que se encuentran presentes en este espacio de manera presencial y de manera virtual. Quiero agradecer la posibilidad de exponer ante esta soberanía la situación de los recursos con que cuenta el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Quiero agradecer de manera especial a la diputada Janet Guerrero, presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera muy cercana durante esta legislatura. El COPRED es un organismo descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, creado a partir de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México el 24 de febrero del 2011. Este febrero cumple 15 años, de los cuales he tenido el honor de presidir casi la mitad. Este octubre de 2026 concluye mi segundo periodo al frente del COPRED. El Consejo es el ente rector en materia de igualdad y no discriminación de la capital del país y como tal, y gracias al trabajo de un equipo comprometido y profesional, se ha vuelto en un referente nacional y también a nivel internacional. Recientemente, la Ciudad de México fue anfitriona del encuentro de las redes de ciudades arcoíris gracias al trabajo y visibilidad de acciones antidiscriminación hacia las personas, en este caso LGBTIQ+. De acuerdo con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED ejerce más de 35 atribuciones que agrupamos en 4 ejes fundamentales. El primero es el de atención a la ciudadanía, que es la columna vertebral de nuestro quehacer, a través de un procedimiento no jurisdiccional de protección a los derechos y que culmina en medidas de justicia restaurativa. Este funciona atendiendo a las víctimas de discriminación, tanto por parte de particulares como de autoridades de la ciudad. El segundo es el eje de identificación de prácticas discriminatorias que surge tanto de la vinculación con el sector social, privado y la academia, como del trabajo interinstitucional y de relaciones internacionales que este Consejo mantiene. Este eje nos da la posibilidad de entender el fenómeno discriminatorio desde distintas perspectivas y poder trazar un trabajo intersectorial que permita prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias. El tercer eje se relaciona por cuanto hace al trabajo de transversalización de la perspectiva antidiscriminatoria en el quehacer gubernamental de nuestra ciudad. A través de nuestro programa para prevenir y eliminar la discriminación, el PROPED, es un programa especial a través del cual el Consejo trabajará junto con los entes públicos de los 3 poderes, así como con organismos constitucionales autónomos para el diseño e implementación de acciones y estrategias concretas que tiendan a su eliminación y, en su caso, a la sanción. El eje de políticas públicas pende de la planeación de la ciudad y, por lo tanto, el Consejo ha logrado participar en estas tareas. Por último, el cuarto eje es el dedicado a la educación y a la difusión. La discriminación es un producto cultural. Se produce y se reproduce en los espacios sociales como la familia, la escuela, el trabajo, el espacio público, los medios de comunicación. Por ello, la generación de una sociedad igualitaria requiere de un cambio cultural. Desarrollar una cultura de la no discriminación es parte de nuestra labor cotidiana. Concientizamos y socializamos la relevancia de que nuestra ciudad sea igualitaria e incluyente. La posibilidad de poder discutir en esta representación ciudadana los recursos con que cuenta y opera el COPRED es muy, muy valiosa y agradezco mucho esta oportunidad a las diputadas. Pues para dar cumplimiento a las atribuciones establecidas en la ley se requiere de recursos robustos y ciertos. Quisiera hablar sobre estos 3 rubros. En primer lugar, los recursos financieros, en segundo, los recursos humanos y en tercero, los recursos materiales. Fui designada presidenta del COPRED en octubre de 2018 para el periodo de 4 años que concluyó en octubre de 2022, año en que fui ratificada por nuestra actual presidenta Claudia Sheinbaum, en ese entonces todavía jefa de gobierno en esta ciudad. En el 2018, el Consejo operó con un presupuesto de 28,549,374 pesos, con una plantilla de 54 personas. Personal de estructura 13 plazas, con un costo anual de 8,437,809 pesos con 86 centavos. Personal de honorarios asimilados menores, 4 plazas, con un costo anual de 541,112 pesos. Y personal de servicios profesionales con 37 plazas o 37 personas, con un costo anual de 8,222,750 pesos con 25 centavos. Este año, el 2025, de acuerdo con los montos hasta ahora erogados, el Consejo operó o está operando con un presupuesto asignado de 29,728,790 pesos, con una plantilla de 65 personas.
de los cuales son 13 plazas de estructura con un costo anual de 9,384,691 pesos con 76 centavos, honorarios asimilados menores, 4 plazas con un costo anual de 538,246 pesos con 32 centavos, y el personal de servicios profesionales de 48 personas con un costo anual de 11,558,298 pesos con 30 centavos. Como pueden ver, el monto de los sueldos y salarios de las personas que elaboramos en el Consejo representa cerca del 82% de nuestro presupuesto total. Apenas la diferencia en 7 años, el presupuesto ha aumentado en 1,179,416 pesos, siendo que solamente en el número de personas que elaboramos en el Consejo aumentó a 11, es decir, hay 11 personas más en 2025 que en 2018. Según el censo de 2020, la Ciudad de México tiene o tenía en ese momento una población de 9,209,944 habitantes. Aunado a la población que transita por esta ciudad, pues sabemos que se puede llegar a hablar de hasta 20 millones de personas en la zona metropolitana. El COPRED previene y atiende la discriminación de la Ciudad de México con una plantilla de 65 personas y un presupuesto de menos de 30 millones de pesos. Sobre los recursos humanos hablaré más adelante, pero quisiera que se quedaran con esta idea. En la siguiente lámina podemos ver los presupuestos con que ha contado el Consejo entre 2018 y 2025 y podemos ver que el presupuesto de 2018 bajó durante los años 19, 20, la reducción de COVID, 21 y 22, y fue hasta 2023 que volvimos a alcanzar otra vez el presupuesto del 2018 de 28,569,845 pesos. Es decir, entre 2019 y 2022, el COPRED operó con menos presupuesto que en el 2018. Y apenas ayer recibimos nuestro techo presupuestal para el 2026, el cual implica un aumento simbólico de 385,543 pesos. La siguiente, por favor. Nuestro presupuesto ahorita asignado con el techo que se nos proporcionó el día de ayer es de 30,114,333 pesos. Con ese dinero debemos cubrir los sueldos y salarios del personal y emprender acciones para cubrir una ciudad de casi 1,500 kilómetros cuadrados y 16 alcaldías y 10 millones de personas. Se debe capacitar a todo el funcionariado público, al público en general, realizar campañas de largo aliento, acompañar a las instituciones del gobierno de la ciudad, de los gobiernos de las alcaldías, acompañar al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a instituciones educativas, universidades, escuelas, establecimientos mercantiles, hoteles y moteles, etcétera, con tan solo 30 millones de pesos y 65 personas. Bien. Me gustaría pasar justo al tema de los recursos humanos. En esta lámina pueden ver la plantilla de estructura del Consejo. La estructura somos 13 personas, que somos casi todas las que estamos presentes aquí. Formalmente en el Consejo y de acuerdo con el capítulo 1000 somos 13. Está presidencia, datos personales, transparencia, coordinación de atención y educación con su subdirección jurídica, su subdirección de educación, la coordinación de políticas públicas y legislativas con 2 subdirecciones de investigación y de evaluación, la Secretaría Técnica, la subdirección de planeación, la coordinación de administración con una JUT de administración. La siguiente lámina, por favor. Ahora, evidentemente el trabajo que hacemos en el COPRED no lo podemos hacer 13 personas y somos una total de 63 personas. Todos los cuadritos que pueden ver en color amarillo son personas que están contratadas por servicios profesionales. Las personas representadas en azul son las 4 plazas de honorarios asimilados, personas que algunas de ellas llevan laborando en el Consejo 15 años y llevan ganando exactamente lo mismo que en el 2015. Las personas representadas en color amarillo son las personas contratadas por servicios profesionales, es decir, cada determinado periodo de tiempo se renueva su contrato y no gozan de un reconocimiento como servidores públicos para efecto de la garantía de sus derechos laborales ni seguridad social. Cada 15 de diciembre sus contratos se vencen para ser renovados de nuevo el 15 de enero del año siguiente y poder continuar trabajando con ellos y ellas, todos y todas profesionales, técnicos del derecho a la igualdad y la no discriminación o de los servicios administrativos.
El 75% del personal está contratado por esta vía y un gran número de ellos y ellas llevan laborando 15, 10 y 7 años en un esquema profundamente injusto. Cada una de las personas que laboran en las áreas son profesionales que saben sobre derecho, políticas públicas y administración, sociología, pedagogía, trabajo social, economía, contaduría y actuaría, entre otras. El personal del COPRED es especializado en cuestiones de derechos humanos, con un énfasis además en la igualdad y en la no discriminación. La siguiente, por favor. En la presidencia se aglomeran de manera nuclear las funciones de oficialía de partes, el apoyo logístico y la asistencia con agenda, correspondencia, elaboración de oficios y seguimiento de tareas de archivo. Son 3 personas las que me acompañan, 2 de honorarios y 1 de servicios profesionales. Sí. También se ubican las áreas de transparencia, acceso a la información y datos personales dedicadas a la protección de estos derechos. La siguiente. La coordinación de atención y educación es el área más grande del Consejo, pues agrupa 2 funciones, 3 en una sola área. Realiza las siguientes tareas. 1, funciona como unidad de atención, recibe denuncias por presuntos actos de discriminación. Entre 2019 y 2024 atendió a 10,000 personas, aperturando más de 1,000 expedientes por discriminación. En lo que va del 2025 se han atendido cerca de 2,000 personas. También analiza las denuncias y las atiende a través de gestión, orientación, canalización, expedientes de queja o reclamación. También lleva a cabo el procedimiento de queja o reclamación, lo cual implica el estudio del caso, las notificaciones, la facilitación de las conciliaciones, la realización de convenios de conciliación y, en su caso, la investigación, el estudio y emisión de una opinión o resolución jurídica. También es la encargada de atender los recursos de inconformidad, juicios de nulidad y amparos. Y por último es el área jurídica del Consejo, tiene la representación y la asesoría legal. El COPRED no tiene un área jurídica como tal. Esta área funciona con 2 plazas de estructura, lo que significa que aunque de las 9 personas contratadas por servicios profesionales, 6 sean abogadas que llevan los expedientes, estos solamente pueden ser resueltos, atendidos y firmados por las 2 personas con plaza, pues se trata de un procedimiento administrativo, es decir, en términos de legalidad es un acto de molestia. La siguiente, por favor. El área de educación depende formalmente de la Coordinación de Atención y Educación, pero en los hechos opera de manera autónoma en la definición, diseño e implementación de los programas educativos para capacitar a todo el funcionariado público y al público en general. A la fecha se cuentan con 15 cursos en línea y durante el 2024 se ha logrado alcanzar a más de 10,000 personas con más de 500 acciones educativas como sensibilización y capacitación, tanto virtual como presencial. Esta área además coordina 2 acciones sociales fundamentales para el Consejo. Debido a que el personal educativo es escaso, se optó por generar una acción de talleristas, a través de la cual se logra capacitar a grandes cantidades del funcionariado público a los que no llegaríamos de otra forma. A través de esta acción hemos podido capacitar a miles de funcionarios y funcionarias en el metro, metrobús, transportes eléctricos, así como áreas de las secretarías de salud, entre otras instituciones del gobierno que requieren talleres a gran escala. La otra acción social es la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación, o la Red Sí, que es la red de promotores con que cuenta el Consejo para poder abarcar más trabajo territorial en esta gran ciudad. La red sí tan solo opera durante 4 meses al año y, por ejemplo, este año, al no tener presupuesto suficiente para poder pagar la publicación de sus lineamientos y convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se detuvo la acción y apenas pudimos conformarla en el mes de octubre, lo que ha impactado en la presencia del COPRED en territorio. Sería muy deseable que el Consejo pudiera contar con personal de promotores y promotoras para poder, en sintonía con nuestra jefa de gobierno, abarcar territorio, abarcar alcaldías que no podemos visitar debido a la carga de trabajo y a la falta de personal en el Consejo para cumplir con las más de 35 atribuciones de ley. El área de educación cuenta con 1 plaza de estructura y 6 de servicios profesionales. La Secretaría Técnica realiza 4 principales funciones. Una es la vinculación interinstitucional, la coordinación y seguimiento a las agendas de trabajo con el sector público, la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y de la Asamblea Consultiva del Consejo, la vinculación con el sector privado a través de proyectos como el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, del cual ya forman parte 70 empresas con un impacto en más de 300,000 personas empleadas en la Ciudad de México, la estrategia de establecimientos mercantiles, la estrategia de empresas de seguridad privada, la estrategia de tiendas de autoservicio, hoteles, moteles, entre otras con sector privado. Y además tiene la vinculación internacional para transversalizar los compromisos internacionales en redes de ciudades como las que mencioné hace un momento, la Rainbow Cities Network o la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris.
La Secretaría Técnica cuenta con una plaza de estructura, 6 de servicios profesionales y una de honorarios asimilados. La Subdirección de Planeación es la encargada de coordinar la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y de organizar el trabajo al interior del Consejo de cara a los posicionamientos respecto de la desigualdad de los grupos de atención prioritaria. Es el área encargada de coordinar todas las actividades que se realizan desde el gobierno y sociedad civil durante el mes de octubre, mes de la cultura por la no discriminación, la cual tiene un gran impacto en la ciudadanía ya desde hace varios años y en diversos sectores a través de un sinfín de actividades culturales. Esta área cuenta con una plaza de estructura y 3 de servicios profesionales. Como ejemplo, cuando acuden, como ayer, a realizar el reparto de toallas sanitarias a los centros penitenciarios de Santa Marta o Tepepan, tienen que salir el área entera. Para la realización de eventos, el Consejo contó con 400,000 pesos. El área de administración es el área grande del Consejo, que pues es la que posibilita todas las acciones, recursos financieros, humanos y materiales. Cuenta con 2 plazas de estructura, 11 de servicios profesionales y una de honorarios. Formalmente, el COPRED no cuenta con un área de comunicación social. No tiene presupuesto específico para cuestiones relacionadas con campañas ni con difusión. La función que desempeña esta área es crucial para la difusión de la cultura por la no discriminación y da cumplimiento a nuestro mandato legal para promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Una de las solicitudes que más se realiza al Consejo, junto con la capacitación, es la de elaborar campañas. El área cuenta apenas con 6 personas, todas contratadas por servicios profesionales que hacen lo posible con insumos materiales desactualizados y con un presupuesto muy bajito de cerca de 300,000 pesos para la impresión de folletería, banderolas, stands y otras cuestiones para poder hacer llegar los servicios que ofrece el Consejo a la ciudadanía. No se cuenta con acceso a medios de comunicación, ni es garantizado el espacio del metro, Metrobús para la difusión de campañas. Asimismo, el área no cuenta con presupuesto para la pauta en redes sociales ni la verificación de cuentas. Dejo al último el área de la coordinación de políticas públicas y legislativas por una cuestión presupuestal que nos preocupa mucho. Este es el área encargada de 3 tareas torales del Consejo: el diseño, seguimiento y evaluación del PROPED, antes el PAPED, evaluación de las reglas de operación, la incorporación de la perspectiva en la planeación de la ciudad. La coordinación de acciones de investigación para la obtención de datos para la comprensión del fenómeno discriminatorio y la elaboración de la política pública antidiscriminatoria a través de la EDIS, a través de estudios, a través de la red de investigadores y del concurso de investigación. Y la relación con el Congreso de la Ciudad de México a través de la respuesta a puntos de acuerdo y opiniones técnicas. Las opiniones, quiero decir que las realiza una sola persona contratada por servicios profesionales. Esta área está compuesta por 3 plazas de estructura y 6 de servicios profesionales. En el 2025 tocaba el 4º levantamiento de la encuesta sobre discriminación, la EDIS 2025, pero no tuvimos el presupuesto. El COPRED levantó esta encuesta, única en su tipo a nivel nacional, en 2013, en 2017 y en 2021, siendo por periodo de 4 años, 2025, el año en que tocaba hacer el levantamiento. Lamentablemente no nos fue posible realizarla este año por falta de recursos presupuestales, aunque se avanzó en consolidar un nuevo cuestionario, recuperando mejores prácticas nacionales e internacionales para que brinde información relevante sobre las experiencias de discriminación de los grupos de atención prioritaria en el trabajo, establecimientos mercantiles, escuelas, etcétera, con su respectivo piloto, con miras a obtener 2.5 millones de pesos para el 2026 y poder realizar su levantamiento. La EDIS es una encuesta de la ciudad, no es una encuesta de COPRED. Se trata de una encuesta que arroja datos sobre percepción y prevalencia de la discriminación, que además resulta fundamental como indicador para el diseño de políticas públicas. Tener la EDIS en el año en el que se diseña la planeación del gobierno sería de enorme utilidad. Haberla tenido este 2025 para el diseño del PGD a 40 años hubiera sido genial. Ahora quisiera pasar de manera ya muy breve a los recursos materiales. En primer lugar, yo agradezco mucho la propuesta de punto de acuerdo de la diputada Guerrero sobre el presupuesto. Sería un sueño poder lograr que el Consejo tuviera un presupuesto doble del actual. Pero junto con ese sueño se requiere la ampliación de espacios. El Consejo en un principio contaba con todo el espacio de lo que ahora se conoce como Complejo General Prim y fue acuartelado en una mitad de este inmueble para alojar otras instancias. La realidad es que el Consejo ya no cabe en este espacio que es ya reconocido y es de la sociedad civil, entendido como un espacio en donde se realizan un sinfín de eventos, de organizaciones, pero también en la velaria y en el patio se realizan
actividades tanto de las poblaciones como de instituciones del gobierno o de este mismo Congreso con poblaciones y organizaciones. La gente ya sabe que puede venir a denunciar a General Prim 10, por lo que mudarnos no es una opción. El inmueble con que cuenta el COPRED fue otorgado en comodato por parte del Fideicomiso del Centro Histórico en 2015. En 2016 fue cuando se modificó la ocupación y el COPRED se replegó a la esquina que ocupa actualmente. Ese contrato se renovó en 2021 y está vigente hasta 2027. Ahora bien, es importante mencionar que parte del personal trabaja todavía con computadoras viejas. Se han realizado esfuerzos importantes de participación en compras consolidadas y se han renovado varias, pero hay personas que siguen todavía con computadoras que ya no tienen memoria o, como es mi caso, que no tenemos una. Por lo que hace a la tecnología con la que elaboramos, el Consejo tiene un sistema de datos adquirido hace ya más de 10 años, con el cual se opera desde Excel. Para obtener los datos del área de atención y los expedientes, digamos de, por ejemplo, cuántas mujeres con discapacidad fueron discriminadas en su empleo, se deben revisar celdas de Excel. En 2025 pudo invertirse en el diseño e implementación de un nuevo sistema para la base de datos de los expedientes y poder acceder a la información, permitiéndonos transparentar los datos y realizar cruces de información, lo cual resulta importantísimo para entender el fenómeno discriminatorio. En lo que ya adelantaba, el área de comunicación opera con materiales viejos. Las cámaras fotográfica y de video son anteriores al 2017 y resultan obsoletas para algunas actividades, motivo por el cual quienes realizan las fotografías y videos, mis compañeros que me están acompañando acá, pues traen sus propias cámaras. Lo mismo sucede con las personas que realizan los diseños del Consejo, como campañas, portadas, banners, utilizan sus propias computadoras. También, como mencioné, no tenemos presupuesto para pautar en redes ni acceso a medios de comunicación para difundir campañas, siendo que es una de las cuestiones que más se solicita al Consejo. Tan solo esta legislatura, en 9 puntos de acuerdo, se han solicitado capacitación y campañas antidiscriminación. Para el año 2026, este Consejo requiere de un aumento en su presupuesto para poder realizar las siguientes tareas. Levantamiento de la encuesta EDIS, 2.5 millones de pesos. Consolidación del sistema y base de datos de quejas, 1 millón de pesos. Presupuesto suficiente para el pago de publicaciones en la Gaceta Oficial para acciones sociales y sobre todo de cara a la publicación del PROPE, del Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Presupuesto suficiente para la consolidación de octubre, mes de la cultura por la no discriminación, compra de cámaras fotográfica y de video. Asimismo, sería altamente deseable la asignación de personal de base, nómina 8 o similar para la realización de tareas de promoción en territorio y no depender de una acción social solamente 4 meses al año. Agradezco mucho su atención, es cuanto y quedo atenta a sus comentarios. Muy bien, pues ahora daremos el uso de la palabra hasta por 5 minutos a las diputadas y diputado en el orden que se definió en el acuerdo. Iniciamos con la diputada Diana Barragán del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por favor, y agradecer la incorporación del diputado Diego, que también tendrá participación, por supuesto. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Maestra Geraldina, a usted y todo su equipo sean bienvenidos a este espacio de representación popular. Saludo también con mucho gusto a las organizaciones sociales, colectivos y público en general que nos sintoniza y que tiene acceso a la revisión de este diálogo sobre igualdad sustantiva, no discriminación. Bienvenida nuevamente. Su conducción comprometida y al servicio del pueblo ha permitido no solo fortalecer los mecanismos de atención y conciliación, sino también construir una institución que no se limita a actuar ante el daño, sino que combate las causas estructurales de la exclusión, la violencia y la desigualdad. El trabajo del Consejo ha sido fundamental para que las comunidades históricamente oprimidas y marginadas por el capitalismo patriarcal y colonial, como las mujeres, la población LGBTIQ+, las personas migrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores y los pueblos y barrios originarios encuentren en el COPRED un aliado en su lucha por la emancipación y la dignidad. Gracias a esto, nuestra ciudad ha comenzado a derribar las barreras de clase, raza y género que por siglos han negado el ejercicio pleno de derechos a las mayorías. Hoy el COPRED representa para muchos la herramienta concreta para disputar el acceso a la justicia en la vida cotidiana, la que es negada en el trabajo, en la escuela segregadora y en un espacio público que ha sido mercantilizado.
Estamos en una coyuntura en la que la capital demanda organismos fuertes, con profunda sensibilidad social, capaces de responder no solo a nuevas formas de discriminación, sino de enfrentar las viejas y profundas desigualdades que el neoliberalismo recrudeció. Por ello es vital que el COPRED continúe ejerciendo los recursos públicos, orientando cada peso hacia acciones sustantivas de prevención, atención y capacitación. Administrar el presupuesto con sentido social y rigor ético no es solo una obligación legal, es un acto de justicia y un imperativo político. Se trata de demostrar que el Estado, cuando está al servicio del pueblo, puede utilizar los recursos de todos para ampliar su alcance, profesionalizar desde una perspectiva crítica y asegurar que los resultados se midan por la disminución de la vulnerabilidad y el aumento del poder popular. Hacer rendir los recursos es en esencia una práctica anticapitalista en un contexto de austeridad republicana, porque prioriza el derecho humano sobre el lucro privado y garantiza que las personas reciban una atención digna y oportuna. Al revisar la documentación del ejercicio presupuestal del COPRED, observamos que el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detalla la clasificación por objeto del gasto, lo que representa un avance en la rendición de cuentas del pueblo, no solo a las élites técnicas. Esta información muestra que la institución ha adoptado una estructura presupuestal clara que permite monitorear capítulos como servicios personales, materiales, servicios generales, transferencias y bienes. Esta práctica, esencial para una buena gobernanza, refuerza la exigencia de que cada erogación esté alineado con metas de prevención de discriminación y con indicadores de atención ciudadana. Compañera Geraldina, con base en el ejercicio presupuestal en curso, ¿cuáles serán las áreas prioritarias de inversión para 2026 en materia de prevención de la discriminación, atención de casos y capacitación? ¿Y cómo se garantizan criterios de impacto social en su distribución? ¿Qué mecanismos de control interno, digitalización o reordenamiento administrativo considera implementar para generar ahorros o eficiencias operativas que permitan ampliar la cobertura del COPRED sin incrementar el gasto? Finalmente, ¿cuáles son los indicadores o métricas que utiliza el COPRED para medir el impacto del gasto público, particularmente en acciones preventivas y de atención ciudadana? ¿Y cómo se asegurará que el presupuesto 2026 se traduzca en resultados verificables y comparables? Ciudadana Presidenta González de la Vega Hernández, cuente usted con la convicción y el compromiso revolucionario de la bancada del Partido del Trabajo para acompañar las acciones necesarias que fortalezcan al COPRED, especialmente en las trincheras donde la lucha de clases se expresa con más crudeza y en los territorios donde la capital y el patriarcado descargan su violencia. Estamos seguras y seguros de que usted continuará liderando con mística de servicio, fortaleciendo los avances, radicalizando las acciones sustantivas y manteniendo al COPRED como un organismo del pueblo y para el pueblo. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada Diana. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Rebeca Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a todo su equipo. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados, bueno, compañeras, porque ese fue mi compañero. Y por supuesto nos da mucho gusto recibirla y saludarla, maestra Geraldina de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Sin duda, hablar de la discriminación es hablar de las realidades incómodas, pero necesarias, realidades que como ciudad todavía nos duelen. Hablamos de la desigualdad en el acceso de oportunidades, en la forma en que tratamos a quienes son distintos, las barreras invisibles que se levantan todos los días sin que nos demos cuenta o de manera alevosa lo hacemos. La discriminación no es un concepto técnico ni una definición jurídica. Es un mal que aún persiste en nuestra sociedad. Todos los días sabemos o vivimos experiencias como ignorar a una persona en alguna oficina, negarle un trabajo, juzgarle por su acento, por su cuerpo, por su género, por si es una persona urbana, rural, indígena o afromexicana. En especial también a las mujeres seguimos siendo mayormente discriminadas. En el Partido Verde estamos convencidos que la discriminación no se combate desde una sola oficina, se combate en la casa, en la escuela, en el transporte, en la cultura, en el medio ambiente y en la comunidad, y por ello día a día trabajamos para disminuirla,
Por eso valoramos profundamente la labor del COPRED, que ya ha logrado ponerles nombre y rostros a esas injusticias. Desde la visión del Partido Verde, estamos convencidos de que no puede haber inclusión si no hay también justicia ambiental y acceso equitativo a la cultura. Como integrar el enfoque ambiental y cultural en la lucha contra la discriminación. Y por esto le pregunto, porque muchas desigualdades nacen de territorio, colonias sin áreas verdes, sin servicios, sin espacios culturales, vivir rodeado de basura, sin árboles, sin un parque donde jugar, también discrimina, también excluye. Quiero preguntarle, y también quiero reconocerle primeramente el tema de cuando se le discrimina a los policías, que ahí estuvimos al pendiente también se le dio seguimiento a estas denuncias. No queremos que se vuelva normal, que vean nuestros hijos cómo discriminamos a una persona afro por su piel. También estamos trabajando en este tema a las mujeres que egresaron de algún centro penitenciario, que también se les discrimina. Quiero hacerle la pregunta, ¿cómo planea el COPRED articularse como instituciones ambientales, educativas y culturales para que la inclusión se viva en todos lados de la ciudad? Y en su caso, el monto de los recursos económicos que se destinarán para dichas acciones, sobre todo porque estos momentos que estamos analizando en mesas, el presupuesto que requieren para realizar sus actividades, nos puede informar cuánto se requiere, ya nos los informó, ya nos contestó. Y la verdad es que luego pedirles y preguntarles qué van a hacer, cuando yo creo que este presupuesto que tienen, han hecho mucho en el recurso humano, porque el presupuesto que se les asigna es muy bajo, lo que se les va a aumentar, pues ya mejor vamos a trabajar, y yo exhorto a mis compañeras diputadas y diputados, tanto de la comisión como del Congreso, a trabajar por un presupuesto que realmente pues se vea y no se vea ahí como discriminatorio, sino trabajar también por la COPRED, ¿no? Porque nosotros pues queremos como mucho resultados cuando también se necesita el recurso humano. Por mucho que los compañeros de trabajo quieran hacer, pues necesitan para transporte, material, ya decía usted, las computadoras. Entonces sí es como muy importante, y mi compromiso es trabajar en los siguientes días para que haya un mejor presupuesto. Y pues bueno, agradecerles, repito, todo lo que se trabaja con el recurso humano que están ahí, ¿no? Se necesita más, y comprometernos como Partido Verde el seguir trabajando. El tema, ya también escuché de los recorridos y también lo hemos visto, de cuando van a algún centro penitenciario, principalmente con las mujeres, que se busca ahí donaciones, cómo trabajar para que estén estas mujeres incluidas también. Pues bueno, quiero agradecer pues las acciones que están haciendo, y repito, iba a preguntar como en qué lo van a asignar, ya nos dijo, pero pues se necesita más dinero, y preguntarles eso, y la verdad es que se me hace pues hasta irresponsable decir que queremos más resultados con el recurso humano que tienen. Creo que es mucho también que han dado, y decirles que estamos pendientes de lo que se necesite también, y agradecer, pero también pedir que sigamos colaborando en el tema de la no discriminación, pues a todos los sectores que ya sabemos, pero también como sociedad pues somos responsables con nuestros hijos, no dejarle todo al gobierno, sino hemos visto a través de las redes cómo se hace natural en el metro, cómo los niños están jugando y los papás ofendiendo pues a los servidores públicos, principalmente a los policías, que ha sido como ya algo natural y no lo podemos permitir. Por eso yo pido que sigamos trabajando como sociedad, como legisladores y también como gobierno. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le cedemos el uso de la palabra a la diputada Olivia Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras diputadas, maestra Geraldine González de la Vega Hernández, sea usted bienvenida al Congreso de la Ciudad de México. A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, le damos la cordial bienvenida. Quiero agradecer la disposición para asistir a esta mesa de trabajo
con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, que nos permite conocer la forma en que se han ejercido los recursos públicos asignados al Consejo para prevenir, eliminar la discriminación de la Ciudad de México, así como su grado de avance. Debido a que no tuvimos la oportunidad de recibir la información financiera actualizada y que solo pudimos tener datos al primer trimestre, quiero aprovechar mi participación para preguntarle sobre algunos temas de interés particular de mi grupo parlamentario. Respecto a la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, EDIS, cuyo propósito fundamental es medir la situación de la discriminación en la capital y en las 16 demarcaciones a través de la percepción y la prevalencia, y considerando que esta herramienta está diseñada para proporcionar información que sirva para elaborar diagnósticos acerca del fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México y para fundamentar la toma de decisiones respecto a las políticas, programas o servicios públicos en materia de igualdad y no discriminación, así como para la correcta asignación de los recursos presupuestales que permitan al Consejo alcanzar sus metas, le pregunto, ¿tienen considerado actualizar la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, EDIS, en el ejercicio fiscal 2026? Lo anterior debido a que la última encuesta se realizó en el año 2021 y consideramos que esta herramienta se debe actualizar cada 5 años. En tal sentido, consideramos oportuno hacer el señalamiento con el propósito de que, en su caso, se considere en el presupuesto 2026 una partida para la elaboración de dicha encuesta. Del mismo modo, consideramos oportuno preguntarle si el resto de las estrategias COPRED que se han implementado para prevenir y erradicar la discriminación están dando los resultados esperados o si son insuficientes. Debemos evaluar las políticas públicas relativas del gobierno de la ciudad para considerar si se deben implementar acciones institucionales u otros programas para fortalecer las estrategias. Asimismo, debemos tener claro que en este Congreso de la Ciudad de México, qué reformas legales debemos impulsar a efecto de fortalecer el marco normativo y las atribuciones del Consejo. También es imprescindible tener claridad sobre cuáles son los desafíos del Poder Judicial para la efectiva aplicación de la legislación en materia de prevención y erradicación de la discriminación en la Ciudad de México. En este orden de ideas, la cuestión es, ¿cuáles son las tareas pendientes de cada uno de los actores antes señalados para el efectivo cumplimiento de los fines del Consejo? Quiero reiterarle que en el Partido Acción Nacional creemos firmemente en el principio de que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la no discriminación. Y en nuestra labor como legisladores hemos acompañado y seguiremos acompañando, con nuestro voto todas aquellas reformas o medidas presupuestales a favor de la igualdad y la no discriminación. Es cuanto de mi parte. Muy amable, diputada Olivia. Pues ahora le cedemos el uso de la palabra a la presidenta del COPRED hasta por 15 minutos para responder a todos los cuestionamientos. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho las amables palabras de las diputadas. Y bueno, procedo a dar respuesta. A ver, permítanme, me organizo en las notas que toqué. Perfecto. Primero, a la diputada Diana Barragán, que me pregunta sobre las áreas prioritarias del 2026. Me parece, bueno, pues un poco lo que mencioné en la última diapositiva, si me haces favor, Jorge, por favor. Básicamente, evidentemente sería continuar con el trabajo constante y cotidiano que mencioné al principio de esta exposición, de los 4 ejes que tienen que ver con la atención, con el entendimiento y vinculación del fenómeno discriminatorio, políticas públicas, educación y difusión. Pero las áreas prioritarias en términos del ejercicio del presupuesto tendrían que ver
con el levantamiento de la EDIS, que tiene que ver con la respuesta a la diputada Olivia Garza. Por supuesto, es una prioridad, la tendríamos que haber levantado en 2025, ya que la periodicidad con la que se ha venido levantando es de cada 4 años. Sin embargo, no tuvimos el presupuesto. Miren, el presupuesto con que cuenta el Consejo, les decía yo en la exposición, representa, el 82% representan los sueldos y salarios de las personas. Y el presupuesto que tenemos, digamos, para, permítanme la expresión, hacer cosas, equivale a menos de 2 millones de pesos. Y levantar la encuesta nos cuesta 2.5 millones de pesos. Entonces, ni siquiera dejando de hacer todo lo que hacemos, podemos pagar la encuesta. Y dejar de hacer todo lo que hacemos significaría, por ejemplo, dejar de pagar interpretación en lengua de señas. Entonces, esa es la razón por la que no se levantó la encuesta este año, y estamos esperando poder tener un aumento de 2.5 millones de pesos al presupuesto que se nos asignó en el techo presupuestal para poder hacer este levantamiento, porque sin duda la EDIS es un instrumento fundamental que tiene que ver justo con las preguntas que me hacía la diputada Barragán, los criterios de impacto social, los indicadores para medir el impacto de las tareas del Consejo e inclusive el impacto del gasto, pues pasan por tener data. O sea, nosotros en la medida en la que podamos tener una encuesta con datos robustos sobre percepción y prevalencia de la discriminación en la Ciudad de México, podemos entender cómo ha venido avanzando, y justo esta es una de las virtudes de este instrumento. En ese sentido, también decir que hemos reorganizado el gasto, por ejemplo, en cuestiones de acciones sociales, para redireccionar más dinero a las acciones que mencioné hace un momento de la Red Ciudadana de Promotores o de talleristas, para que puedan tener mucho mayor impacto y mucho mayor alcance en la ciudad. También actualizamos la matriz de indicadores por resultados para dar seguimiento a las acciones, y tenemos una matriz de riesgos que también representa nuestra participación en los esfuerzos por identificar estos riesgos y disminuirlos. Y otra de las medidas también, pues, que se convierte en un indicador y que pues no nos ha permitido tampoco tener esta data, es el programa para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, ahora el PROPED, antes era el PAPED, porque era un programa anual. Con la gran reforma que se hizo a la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el 2020, se convirtió en un programa especial, y desde entonces no se ha podido publicar este programa por la falta de planeación en la Ciudad de México. En ese sentido, pues no tenemos ese instrumento como también un indicador de avance de la implementación de acciones por parte del gobierno de la Ciudad de México. El programa es un programa que diseña el COPRED en conjunto con las instituciones del gobierno de la Ciudad de México, con los organismos autónomos, con los 3 poderes, las alcaldías, y que ellas implementan, y después nosotros evaluamos. Entonces, año con año se había venido publicando el avance de la implementación de estas acciones, que también es un indicador súper importante de resultados, de impacto del trabajo del Consejo, pero también como ente transversalizador, porque esa es la esencia o la naturaleza jurídica del organismo, que transversalice el principio de igualdad y no discriminación en el quehacer del gobierno de la ciudad. Entonces, la manera en la que podemos medir el impacto es a través de la evaluación que hacemos del programa, que no se ha podido hacer porque no hay planeación. Esperamos que este 2026 podamos tener ya un programa sectorial del sector de bienestar, que es al que está sectorizado el COPRED, para que podamos tener ya un programa para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, y podamos tener ya ese también instrumento de medición. Ahora, en respuesta a la diputada Rebeca Peralta, que llegó justo a tiempo, sobre la vinculación con sectores. La Asamblea Consultiva del Consejo está integrada por hasta 20 personas que forman parte de sectores social, privado y académico. Y en esta asamblea están representadas personas que forman parte de grupos de atención prioritaria o trabajan con grupos de atención prioritaria. En este sentido, pues es parte de la vinculación que tenemos con todos los sectores, incluido el ambiental, desde el trabajo del racismo. En la asamblea están representadas varias personas que trabajan desde la sociedad civil, desde la academia e inclusive desde el sector privado, con cuestiones relacionadas con el racismo y el racismo ambiental, y cómo implica estas miradas, pues de
pronto un poco urbanas y alejadas de la realidad de las personas indígenas, de las personas afro, de las comunidades en la ciudad. Entonces, esa es parte del trabajo que realizamos y evidentemente pues estamos abiertas a poder tener algún proyecto en conjunto para poder avanzar en este sentido con un sector ambiental de manera mucho más robusta. También en el tema de personas privadas de la libertad, tenemos ya el programa que había yo comentado hace un momento y que usted reconocía hace un momento de acercamiento de productos de gestión menstrual a las mujeres en Santa Marta y Tepepan, pero también nos hemos acercado a los centros penitenciarios varoniles con cuestiones relacionadas con el acercamiento de información y capacitación. Y desde hace varios años tenemos un estudio que ha venido evolucionando, que todavía seguimos trabajando en él y esperamos poder publicar el próximo año, que tiene que ver con el racismo en el continuo de la seguridad pública y el acceso a la justicia. ¿Cómo impacta el racismo en la seguridad pública? ¿Cómo impacta en la procuración de justicia? ¿Cómo impacta en el cumplimiento de las sanciones penales o las privaciones de la libertad y en el sistema de justicia? Entonces, en estos cuatro investigaciones tenemos un acercamiento importante y en muchos de los casos, pues las personas que participaron en los grupos focales son personas que están privadas de la libertad o que estuvieron privadas de la libertad para poder entender cómo el sistema penal y punitivo, pues es un sistema clasista y racista que perpetúa la desigualdad en esta ciudad. Y con eso paso a la parte de las reformas legales o del marco normativo. Pues ahorita rápido, primero se me ocurre una iniciativa que está pendiente, la ley de adquisiciones. Esta es una reforma presentada por la diputada Guerrero, que es una reforma muy importante que establece como un requisito para la contratación del gobierno de la Ciudad de México con empresas que estas no hayan sido señaladas por hechos discriminatorios por parte ya sea del Consejo para prevenir la discriminación local, del nacional, o que hayan obtenido una sentencia ejecutoriada en este sentido. Entonces, esa es una iniciativa importante que está pendiente. Otra que yo pondría sobre la mesa y que tiene que ver con lo del sistema penal es la revisión del artículo 206 del Código Penal. El delito de discriminación es un delito que no sirve, está mal redactado, no tiene técnica jurídico penal y lo único que hace es generar impunidad. De acuerdo con los últimos datos consultados tanto con la Fiscalía General de Justicia como con el Poder Judicial, el número de carpetas al año es muchísimo más alto de 3,000 carpetas de investigación. De estas se judicializan cerca de 20 y de las cuales llegan a sentencia 1 o 2. Y esto lo único que genera pues es una sensación de impunidad y realmente el tipo penal lo que tiene es que está redactado en términos de derechos humanos y por lo tanto pues para el Ministerio Público es muy complejo acreditar el tipo penal, acreditar los elementos del delito. De hecho, tenemos un convenio con la Fiscalía desde hace 10 años para emitir opiniones jurídicas en este sentido y acompañarlo con dictámenes para poder ayudarles a la determinación del delito. Bueno, lo determinan ellos, pero nosotros lo hacemos en sede de derechos humanos, evidentemente. Y otra que se me ocurre y que tiene que ver con el ambiente que vivimos en este momento a nivel mundial es la promoción de una reforma a la Ley Federal del Trabajo para hacer obligatorias las políticas de diversidad y de inclusión. Si bien la Ley Federal del Trabajo establece la obligación para los empleadores y empleadoras de prevenir la discriminación, y esto lógicamente implicaría tener acciones y políticas de diversidad e inclusión dentro de los centros laborales, no hay una obligación textual o puntual. Y el hecho de que en el país vecino del norte se esté promoviendo la eliminación de este tipo de políticas ha hecho que muchas empresas transnacionales que operan en México eliminen sus políticas. Y estos son datos que se tienen por parte de sociedad civil. Muchas empresas se han retirado de su participación en espacios de trabajo con sociedad civil, de reconocimiento de políticas de igualdad y no discriminación en estos espacios, porque en Estados Unidos les están diciendo que las tienen que eliminar. Y en México son obligatorias. Entonces, si en la Ley Federal del Trabajo quedara de manera textual, porque ya está implícito, pero quedara de manera textual que esto es una obligación de los y las empleadoras, sería ideal para parar, digamos, frenar esta ola que está ya teniendo impactos considerables e importantes
en las empresas en nuestra ciudad y a su vez, pues a las personas empleadas en nuestra ciudad y en nuestro país. El hecho de que no se implementen políticas de género, que no se implementen políticas de inclusión y de respeto a la diversidad de las personas LGBT, que no se incluya a las personas con discapacidad, que haya discriminación o políticas implícitas racistas en las empresas, pues me parece que es muy grave y tenemos que frenar ese embate en nuestra ciudad. Y creo que con eso respondería, me parece, las preguntas amables de las diputadas. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, presidente. Y bueno, pues agradecemos muchísimo su participación y por supuesto también mi más profundo agradecimiento a las diputadas y al diputado que nos acompañaron el día de hoy en esta mesa de trabajo. Y bueno, pues no me queda más que desearles a todas, a todos y a todes una excelente tarde. Muchísimas gracias. En esta ocasión, con el maestro Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso, alcalde en Gustavo Amadero, este ejercicio republicano de rendición de cuentas fortalece la transparencia y la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones, al permitir a las personas conocer con claridad cómo se han destinado los recursos económicos que provienen del pago de sus contribuciones. A través de esta mesa de trabajo se detallará el uso de los fondos públicos, así como las metas y los objetivos de los programas prioritarios que se ejecutarán en el año 2026. Hoy Gustavo Amadero no viene a defender un gobierno ni un proyecto político. Viene a presentarles, con mucha humildad, los mejores resultados de la Ciudad de México. Gustavo Amadero no llegamos a administrar los problemas, no llegamos a administrar la desigualdad. Estuvimos decididos desde el día 1 a romper con ella. Demostramos que cuando un gobierno combate la corrupción, ordena prioridades, cuida cada peso, la transformación sí llega a la vida de la gente. Hoy tenemos el mejor y más eficiente ejercicio del presupuesto público en la historia de nuestra alcaldía. Hoy no vendremos con discursos, hoy les entregaremos cuentas. Hoy vengo a decirles con la frente en alto, lo cumplimos. A lo largo de mi intervención demostraremos que la transformación, la más profunda en la historia de nuestra alcaldía, ya inició.